Ya jóvenes, entonces el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios respecto al tema de orificios, vertederos y compuertas. Entonces vamos a desarrollar el primer ejercicio, bueno. En la primera parte o en la clase anterior ya habíamos estudiado las formulaciones básicas para diseñar estos tipos de estructuras de control, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿no? Entonces nos solicita, ahora vamos a... Ujú. Ya nos dice, ¿no? Se solicita diseñar un vertedero rectangular, ¿ya? Entonces nos está pidiendo un vertedero rectangular de pared delgada, de demasía en una presa de concreto, ¿no? Conociendo que el punto de salida del vertedero tiene un hidrograma de salida para una tormenta de diseño, el cual se muestra en el siguiente cuadro, ¿ya? Entonces, en la clase anterior también les explicaba eh, que en el curso de ustedes de hidrología que van a llevar más adelante, ¿no? Imaginemos que esto es el embalse, pues, ¿no? De la presa. Entonces, acá mayormente hacen un ingreso, pues, ¿no? Del caudal, ya sea un río o un canal de derivación, pues, ¿no? Entonces, en esta parte les decía que vamos a tener un hidrograma, pues, ¿no? Que era un hidrograma, era solamente un histograma a partir de caudal, perdón, acá caudal, en el eje X, caudal, y en el eje, perdón, en el eje Y, caudal, en el eje X, el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí teníamos un hidrograma, a partir en ese punto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el cuadro? Que vamos a tener dos hidrogramas, pues, ¿no? Uno que ingresa al embalse y otro que sale ya del embalse, pues, ¿no? Entonces, esa es la representación. Y acá en el punto de salida también vamos a tener otro hidrograma, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tener un hidrograma de ingreso y un hidrograma de salida, pues, ¿no? Entonces ya en más adelante ya vamos a tocar qué sucede, pues, ¿no? Porque esto de transcurrir de este punto a este punto se le denomina tránsito de hidrogramas en embalses, ¿ya? Y también vamos a encontrar tránsito de hidrogramas en ríos, en cauces naturales o en canales, ¿ya? Eso más adelante vamos a tocar, pero lo importante es que ustedes conozcan a qué se le denomina hidrograma de ingreso y hidrograma de salida. Entonces, nos pide diseñar esta estructura, ¿no? De demasía. Cuando nos dice un hidrograma de demasía, un caudal de demasía, es un caudal excedente, pues, ¿no? Que se necesita evacuar, ¿ya? Para no dañar, ya sabemos, para no dañar la estructura de la presa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esos son puntos importantes que debemos conocer. Entonces, acá tenemos el hidrograma de ingreso, input, en español, en inglés, y output, ¿no? De salida. Entonces, ahí tenemos los dos. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, por ahí, comentarios. ¿Con qué caudal debemos diseñarlo? Con el caudal máximo, ¿verdad? ¿Y cuál sería el caudal máximo? A ver, de la tabla, ¿cuál de ellos estaríamos utilizando? 106 metros cúbicos por segundo, señor. ¿Cuánto? 106. 106, ya. Uno nos dice 106, otro por ahí. ¿Están de acuerdo? Ingeniero, el de 106, el máximo. Ya. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Sí, caudal máximo 106. 106, ingeniero. 106. Ya, pero yo les decía, ¿no? A ver, vamos a... Este caudal, este hidrograma de ingreso es en este punto, ¿ya? El embalse.
Y este caudal de salida es acá en la represa, bueno, en la salida ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía? Que con este hidrograma de salida vamos a diseñar. ¿Ya? O sea, tenemos un punto de, ¿cuánto? 58, pues, ¿no? ¿Por qué no diseñamos con esto 106? ¿Por qué? Porque esto al momento de ingresar y el agua se va a dispersarse, pero no en toda la superficie. Y se va a expandirse, pues, ¿no? Entonces, acá no va a llegar ese mismo caudal, ¿ya? Se va a reducirse, va a atenuar. En otras palabras, es atenuar este hidrograma de ingreso, el embalse. Ya va a depender, pero no de cuánto área tiene el embalse y cuánto atenúa, ¿ya? Eso también se les va a explicar el curso más adelante. Entonces hay que entender, ¿ya, jóvenes? Entonces lo que se debe diseñar es con el hidrograma de salida, porque hace que, mira, si se tiene un caudal de 106, va a atenuar la diferencia, pues no. Eso se logra entenderse, ¿ya? Entonces, al ingresar 106, se va a dispersarse al momento de transcurrir hasta llegar hasta el punto de salida, ya solamente va a tener un caudal de 58, pues no. Ya ese es atenuar, o sea, el momento o sea, ese caudal se va a transformar en volumen, ¿verdad? En volumen, y va a hacer que una pequeña diferencia nomás aumente, ¿no? De nivel, una pequeñísima nada más. Entonces, en el punto de salidas, dice, se va a obtenerse este caudal de salidas de 58, ¿no? Entonces, hasta ahí se entiende. A ver, jóvenes, tenemos que entenderlo primero el problema para saber, ¿no? Porque las demás son simplemente aplicaciones de las fórmulas, ¿ya? A ver, por ahí dudas, consultas. Ya por eso les decía, ¿no? Vamos a realizar más adelante un tránsito, pues, ¿no? Tránsito de hidrogramas. ¿Ya? Por eso el caudal que ingresa por la superficie del embalse, ¿no? Sabemos que es mayor, tiene mayor área. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, acá ¿no? Un envase, un reservorio, y al momento de ingresar ese caudal, ¿no? Al momento de aumentar ese caudal, en volúmenes se notará una pequeña diferencia, pues, ¿no? Un aumento, un aumento, ¿no? Y eso empieza a salir. Entonces, una parte va a estar transcurriendo todavía en el embalse, ¿ya? Entonces, por eso decimos que hay un hidrograma de ingreso y un hidrograma de salida. Ya, de igual manera sucede lo que es en los ríos, pues, ¿no? Ya va a depender de muchas características del río, cuánto atenúa, ¿no? Por ejemplo, acá casi el 50%, pues no atenúa, ¿ya? Hasta ahí se entiende, jóvenes. ¿Todo claro? Si no, consulten. Si no entienden algunas palabras, no más pueden consultar ya, jóvenes, para que ustedes puedan entender, ¿ya? ¿No hay dudas? Entonces, nos dice, ¿no? Hay que diseñar el vertedero con este caudal de 58, ¿ya? Entonces, acá seleccionamos el caudal de diseño, ¿verdad?